Bienvenidos a un nuevo tutorial Guripa. Hoy la cosa va de heavy metal, porque en este vídeo os proponemos darle un giro a vuestras réplicas de Airsoft o tipo Denix, envejeciendo las partes metálicas. Y todo esto sin mucho esfuerzo y lo mejor, sin apenas gastar en materiales. Si recordáis, en el análisis del subfusil Thompson os había mostrado la diferencia entre una réplica tratada y la original tal cual salida de fábrica. Y hoy finalmente veremos cómo lograr esta transformación. Y para eso vamos a usar la réplica inerte de la K-47 fabricado por la marca Denix. Como podéis ver, ya he tratado la madera, que sobre todo lo hice para poder tapar un tornillo que tiene la Denix a esta altura en el guardamanos. Si os interesa el tutorial sobre cómo tratar la madera, os lo dejo aquí arriba y en el primer comentario fijado. Pues para tratar el metal solo necesitaréis lana de acero, fácil de encontrar en cualquier ferretería y sobre todo muy barata. Por ejemplo, esta bolsa de 10 unidades me salió a 25 céntimos cada rollito. La hay más fina o más gruesa, y que sepáis que esta lana se usa para pulir, lijar o abrillantar distintos materiales. Y en el caso de las partes metálicas de las réplicas, nos servirá para sacarle poco a poco la pintura. Pero antes de poneros manos a la obra, tenéis deberes, porque os recomendaría que primero busquéis imágenes de ejemplares reales. Podéis buscar en páginas donde vendan armas en tiro o inutilizadas. La idea es ver por dónde suelen desgastarse, así que no os quedéis con una sola opción. Fijaros bien si esta misma pieza en otra foto también está desgastada, o si alguna pieza del arma no está realmente pavonada, que es lo que se imita en estas réplicas cuando vienen pintadas en color negro. Por ejemplo, el famoso fusil M1 Garand cuenta con una pieza bajo el cañón para el aprovechamiento de gases, un tubo que está fabricado originalmente en acero inoxidable y que por lo tanto no podía pavonarse. Y aunque en fábrica se pintaba en negro para evitar los brillos, con el uso normal perdía completamente esta capa de pintura. Por eso en el caso del Garand de Denix es completamente recomendable desgastarlo, y es muy importante conocer la pieza para saber por dónde desgastarlo exactamente. Volviendo al Kalashnikov, viendo estas fotos de su versión AKS de culata plegable, apreciamos que la baqueta en este caso está cromada y no pulida, así que podríamos, por ejemplo, desgastar completamente esta baqueta. En esta otra imagen, el tubo de aprovechamiento de gases, la palanca del selector y esta parte del pistolete parece que han perdido un poco el pavonado, así que aquí también podemos actuar un poco. Pero voy a empezar por algo más fácil, el cargador, que como veis tiene estos relieves que con un uso normal, al quitar y poner de los portacargadores, pues suele desgastarse bastante. Y así de paso, veremos cómo actúa exactamente la lana de acero. Y nada, le vamos dando y quitando el sobrante para apreciar bien el resultado. Si no tenéis paciencia, pues os recomiendo que tengáis varios tipos de diferentes de lana de acero, de diferentes grosores, para, bueno, en algunas zonas, pues avanzar más rápido. Le doy un poco más. También veréis que os vais a manchar los dedos, así que si lo preferís podéis usar guantes. Ahí ya entra al gusto de cada uno. Y listo. Ahora, habría que repetir esto del otro lado, pero antes me gustaría contaros que hay una parte de la réplica de Denix de la K-47 que deberíais lijar sí o sí, y es la manilla del cerrojo. Lo abro y os lo explico. Resulta que no fue hasta el siguiente modelo del Kalashnikov, el AKM, que se pavonó esta pieza, es decir, que antes era cromada. Así que en cualquier réplica de AK-47 hay que eliminarle este color negro. Vamos a ver si debajo con la lana de acero encontramos el color plateado. Si visteis mi análisis de esta arma, pudisteis comprobar que la manilla es una de las muchas maneras de diferenciar un AK-47 del resto de modelos. Pero hoy, en lugar de recomendaros mi vídeo, os animo a que veáis el análisis que preparó Miller. Tenéis que echarle un vistazo a su canal, porque es que se curra unos vídeos con muy buena calidad, tanto de imagen como de contenido. Y ahora volvamos a la pieza de Denix. Ya me imaginé que esta lana de acero no me iba a funcionar con esta pieza porque normalmente uso una más gruesa, lo que pasa que se me terminó. Así que, como veis, podéis usar el típico estropajo de cocina, porque también está hecho de acero, y va muy bien. Incluso, si lo preferís, hasta podéis usar una lija de papel, de las... bueno, estas de madera. Tenéis que tener cuidado porque quizá pueda rayar de más la pieza, pero en este caso, como queremos darle un aspecto bastante desgastado, pues no me importa. Quizá con esta pieza sería más rápido pues usar un producto decapante, pero bueno, personalmente prefiero evitarme productos químicos y no me importa estar aquí pues 5 o 10 minutos, darle que te pego a la pieza. Si usáis papel de lija,
tener presente que, bueno, va a rayar bastante el metal. Si no os importa, a mí por ejemplo no me importa porque quiero dar un aspecto así como desgastado, pues va genial. Y si no, después también podéis probar a darle pues con una lana de acero, bueno, un poquito más gruesa que esta, para quitar un poco las rayaduras que deja el papel de lija. Bueno, yo creo que ahora para enseñarlo, la pieza está bastante bien. Vamos a ponerla en su sitio para que veáis la diferencia. ¿Qué? ¿Se nota? ¿O no se nota ahora la diferencia con la manilla del cerrojo así en color cromado en vez de pavonado? Por cierto, aquí podéis apreciar cómo con el selector de tiro, al moverlo, pues se raya el metal y se levanta el pavonado, así que ya veis que es normal que esto ocurra. Con el alza, que sepáis que al analizar imágenes me di cuenta de que tanto las líneas como los números deberían ir pintados en color blanco. Así que nada, ya que me pongo con el metal, pues me pongo también con la pintura. Ojo, este tutorial está recomendado para una arma que vaya a usarse pues en la recreación de un soldado. Y obviamente todo esto que estamos haciendo es permanente. Si tenéis una de estas réplicas para exposición, pues igual os gusta más conservarla tal cual recién salida de fábrica. Ahí ya decisión vuestra, porque para gustos colores. Pues este es el antes y el después. Se aprecia el desgaste del metal, sobre todo en los bordes, en el relieve del cargador. Y un detalle que es complicado es la varilla, porque como en la Denix la varilla es decorativa y no puede extraerse, pues es difícil no darle y dañar también el cañón. No sé si se notará en cámara, pero al final le he dado en general a todas las partes de metal. Habrá quien piense que le he dado de más, habrá quien piense que le he dado de menos, pero en todo caso hay una parte del AK-47 que hay que lijar sí o sí, y es la manija del cerrojo. Acordaos, AK-47, el primer modelo. Si tenéis un AK-74 o AKM, no. Solo es este modelo el que tenía esta pieza en cromado. Que ahora que lo pienso, la verdad es que Denix podía ya venderlo directamente así, sin pavonar, porque esta es una pieza independiente. No es como otros casos que son piezas que van unidas. Esta no, esta es así. Así que desde aquí, Denix, si me estáis viendo, cambiar la pieza directamente a cromado. Y ya yo también voy a hacer mi corrección. Materiales necesarios. Al final, no solo lana de acero en distintos grosores, también vale el estropajo este de lana de cocina de toda la vida. Y aunque no es muy ortodoxo, podéis usar también papel de lija para madera. Y a vosotros, guripas, ¿qué versión os gusta más? ¿La primera, la de fábrica, o esta? Más me vale que sea esta, porque esto ya no tiene remedio. Nada más, guripas, hasta la próxima. Os dejo aquí un par de vídeos para que veáis en la espera y rompan filas.